Bueno, vamos a la palabra en esta mañana en el Salmo 20, en el capítulo 20, en el verso 7 y el verso 8. Amén. Salmo capítulo 20, versos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlos juntos y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor. Señor, te damos muchas gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra se vuelva una rema, Señor, un rema en nuestra vida, Señor, en nuestra mente, Señor, y la podamos, Señor, poner por obra, Padre. Tu palabra dice, Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Gracias, Señor, porque harás mientras ponemos nuestra confianza en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí el salmista establece una diferencia entre dos grupos de personas. Unos que son los que ponen su confianza en los carros y en el caballo, que obviamente el salmista está aquí hablando desde un contexto de guerra, de un contexto de tribulación. Es por eso que él se refiere a eso, a lo tangible, a lo que se puede tocar, a lo que se puede ver, a lo natural, ¿ok? Y otros que ponen su confianza en el nombre de Jehová. Entonces, si miran el grupo de personas, dos grupos de personas, y la diferencia entre ellos es la confianza. Amén. Esto se llama fe. La confianza es fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque si lo viéramos ya no necesitamos fe, ¿cierto? ¿Y qué quiere Dios? La verdadera fe, la única, la auténtica, la que nos permite vivir una vida en victoria y en éxito y vivir la vida abundante del Señor por la cual pagó en la cruz del Calvario, es la fe, pero en la palabra de Dios. Eso hay que tenerlo claro. No es fe en nada más, sino en la palabra de Dios. Amén. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Les pregunto, ¿ustedes pueden tocar la palabra de Dios? ¿Ustedes la pueden ver tangiblemente? No, ¿verdad? No se ve. Pero dice que esa palabra es viva y es eficaz. Amén. Como creyentes, la Biblia nos dice que el justo, ¿quiénes son justos aquí? Levante su mano, porque si usted nació de nuevo, usted es justo. Amén. Dios lo llama justo. Amén. Así usted no se sienta justo, Dios sí lo llama justo. Amén. Entonces, el justo por la fe vivirá. No hay otra manera, no hay otra forma para que usted y yo, si decimos ser creyentes, vivamos en esta vida más que por la fe. Amén. Entonces, existen tres tipos de personas, según la Biblia. Amén. El hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. A ver, ¿cuáles son? El hombre natural, el hombre espiritual y el carnal. Vamos rápidamente a tomar nota de ello. Primero el hombre natural. Primero de Corintios 2:14. Vamos a examinar cómo, según la Biblia, es el hombre natural. Dice, pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, lo tenemos en pantalla. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de ¿quién? Porque para él son ¿qué? Y no las puede entender, porque se han de discernir. Es decir, que este tipo de persona, el hombre natural, vive de acuerdo a lo que él puede tocar, a lo que él puede ver. Él vive y está gobernado por sus emociones, por sus pensamientos, por su intelecto.
Amén. Él no está despierto a las cosas espirituales. Para estas personas la palabra de Dios y la fe, las promesas de Dios y la gracia son cosas incomprensibles. 1 Corintios 2:15 dice, en cambio, el hombre espiritual, vamos a ver el espiritual, ya vimos el natural, ¿verdad? Vamos a ver el espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie. Entonces hay una diferencia muy marcada entre el hombre natural y el hombre espiritual. Este tipo de personas, es decir, las espirituales, tienen 3 características dominantes. Primero es el entendimiento de los deseos de Cristo. Él sabe que la palabra dice que él tiene la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces el hombre espiritual entiende y conforme a ello, su entendimiento, su pensamiento se va renovando. Amén. Y él piensa ahora como Cristo, actúa como Cristo y esta persona reacciona ante las situaciones, no en sus emociones, sino de acuerdo a Cristo. Amén. Porque él ¿qué? Porque él todo lo que hace y lo que piensa, todo lo que piensa y lo que hace, porque un pensamiento me lleva a una acción, él primero lo filtra y es precedido para agradar a Dios primero. Amén. Segunda característica, manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que es según Gálatas, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Dominio propio, ¿qué es la templanza? ¿Qué es la templanza? De saber que el Espíritu Santo maneja mi vida. Amén. A veces decimos, no, es que yo hago lo que me da la gana. No, usted no hace lo que le da la gana. Usted hace lo que su carne le está diciendo que haga fuera de la voluntad de Dios. Amén. Vanessa, nuestra hermana Vanessa y anciana Vanessa nos decía una frase en su última prédica y es, el que no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad ¿de quién? Del diablo. O sea que usted y yo no nos manejamos solos. Su comportamiento, si no viene de Dios, si usted no es capaz de comportarse como Dios quiere, es porque se está comportando como el enemigo quiere. Amén. Tercer punto, no confundamos el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, que ya lo dijimos aquí, tiene que ver con el carácter de Cristo, el carácter de Cristo en el creyente. Amén. Mientras que los dones son para edificación de la iglesia. El tercer característica dominante del hombre espiritual es la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 3:1, leámoslo en pantalla, dice, de manera que yo, este es Pablo hablando a la iglesia. Leamos eso en pantalla. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, el hombre carnal, que es el que vamos a ver ahorita, ¿qué características tiene? Pablo se está refiriendo en este pasaje que el cristiano que vive carnalmente es aquel cuyas obras reflejan que no está en un gobierno del reino, que no cumple ni se deja gobernar de los principios del reino establecidos en la palabra. Amén. Entonces, no crece espiritualmente y el problema con los cristianos de Corinto, que es este pasaje a quien Pablo se está dirigiendo en una iglesia en Corinto, y los hermanos estaban siendo muy carnales, llevaban años en el evangelio y todavía estaban siendo carnales, no habían madurado. Y fue que varios años todavía ellos tenían ese tipo de obras.
Y entonces Pablo expresa esto cuando dice en Gálatas 5, 19 al 21, cuáles son las obras de la carne, de estas personas carnales. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Son cuál? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. Esta debe ser removida, la carne, nuestra carne debe ser removida por medio de la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice que pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Con cuál te identificas en esta mañana? ¿Con el natural? ¿Con el espiritual? ¿O con el carnal? Ahora, el deseo de Dios es que seamos espirituales. Amén. Como Cristo Jesús, dependiendo 100% del Padre. En Mateo 4 vemos cómo Satanás se acercó a Jesús a tentarlo. Y Satanás le ofrece, le dice, mira Jesús, te muestro todos los reinos de la tierra, todas estas posesiones te las ofrezco. Si postrado me adoras. Él quiere su voluntad. Satanás quiere que tú confíes en él. Pero miren cómo le dijo Jesús de Nazaret. Satanás le dice, todo esto en el versículo, leámoslo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué le respondió Jesús? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles que le servían. Seamos como Jesús. Amén. Tenemos que conocer la palabra y saber filtrar qué pensamientos vienen a nuestra mente. Amén. Seguimos adelante. El trabajo del enemigo es ofrecerte algo o alguien en tu vida o a tu situación que te quite la total dependencia de Dios. Eso es lo que Él quiere. Y Él va a trabajar 24/7 distrayéndote con cosas para que tú quites tu mirada de Dios. Y si Satanás logra desviar tu mirada y tu confianza, entonces Dios tiene la gran tarea de volverte otra vez tu mirada hacia Él. Porque es que ya tú eres de Él. Ya Él te compró. Ya usted le dijo sí al Señor. Y Él se lo toma en serio. Y ahí es donde tenemos que ser un altar. El Señor nos dice, ¿cómo quieres? ¿Altar de agua o altar de fuego? ¿Te trae por las buenas o por las malas? Como le decimos nosotros a nuestros hijos, ok, ¿a las buenas o a las malas? ¿Cierto? Así. O nos trae a las buenas o nos trae por las orejitas, ¿cierto? Salmo 32, 8 y 9, y eso lo podemos confirmar en la palabra que dice, te haré entender y te enseñaré el camino, el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Ok, hasta aquí Dios te está diciendo, hijo, ven, yo te voy a hacer entender, yo te voy a guiar. Imagínense, mis ojos van a estar puestos sobre ti. Pero dice más adelante, hasta allí es por las buenas, ¿verdad? Pero ahí viene la advertencia. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, a ti. A veces Dios se ve obligado a quitarnos lo que Satanás nos ha añadido. Y todo aquello que nos ha apartado nuestra confianza de Dios,
Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Pero no porque Dios sea malo, sino por el contrario, porque nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces algunas veces Dios se va a ver como el que resta y no como el que suma. Pero a la verdad, mis hermanos, Dios no resta ni suma, Dios multiplica. Amén. Isaías 40:29 dice, Dios, o sea, Él, Dios, da esfuerzo a ¿quién? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A veces hay que quedarse, mire, en cero, sin nada, para poner nuestra confianza en Él. Amén. Entonces, para que Él pueda, a veces Dios espera hasta que nos quedemos en cero, para que entonces ahí sí, Él pueda glorificarse en nuestra vida. Amén. Jeremías 17:7-8 dice, una promesa muy grande para aquel que pone su confianza verdaderamente en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muchos se quejan de la situación hoy en día, pero es que la Biblia aquí está hablando que hay un año de sequía. Hay tiempos de sequía. Si usted escucha, lee la palabra y la estudia, esto no es nada nuevo lo que sucede. Son desde tiempos antiguos que pasan todo este tipo de cosas. Amén. Entonces hay un año de sequía. ¿Quieres pasar ese año de sequía confiando en lo vano o quieres pasarlo con Jehová? Pon tu confianza en Él. Primera de Samuel 17:40, los entro un momentico en contexto, y es que aquí David va a enfrentar a Goliat. Y David le dice a Saúl, al rey Saúl, Saúl, vea, yo voy a enfrentar ese gigante, yo no tengo miedo. David le cuenta cómo él durante su pastoreo con las ovejas peleaba con los osos, defendía las ovejas de los leones. Él le decía todo esto, pequeño David. Y tal vez a Saúl le dice, sí, ok, está bien, pero déjame ponerte tu armadura. Colócate mi armadura. Y dice Saúl, porque Saúl era un hombre que miraba lo natural. Saúl fue un rey escogido, pero él, a pesar de ser escogido, él ponía su confianza no en Dios, sino en los hombres. Y él buscaba agradar más al hombre y quedar bien con el hombre que con Dios. No tenía fe ni confianza en Dios. Pero David sí. Y cuando él se pone esa armadura, dice que David se la colocó y dice que él la tiró. Dice, yo no puedo estar con esto. Nunca aprendí con esto. Y se la quitó y la tiró. Y en el verso 40 dice, leamos juntos. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue ¿hacia dónde? Hacia el filisteo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿ustedes creen que David hubiera podido derrotar al gigante con la armadura de Saúl? No. Nunca. Así nosotros nunca vamos a derrotar la armadura con el mundo, solo con Dios. Amén. Entonces, dice que me llama la atención porque dice que David tomó su cayado. Y el Salmo 23 nos habla que su vara y su cayado nos infunden ¿qué? Aliento. Usted solo necesita el cayado de Dios. ¿Para qué? Para que eso le infunda aliento y usted pueda ir a la victoria. Amén. Y él le dice, David le dice y reta a Goliat y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Ok, entonces dice que David no lanzó una piedra natural antes de lanzar la espiritual. Amén. Él lanzó primero esa piedra espiritual cuando hizo una declaración de fe. Amén. Y así tenemos que ser nosotros. Las herramientas que Dios nos ha dado,
Dependemos de Dios, no de los recursos que Él nos ha dado. Él se va a encargar de usar esos recursos para cumplir su propósito. Amén. Entonces Dios ve literalmente tu fe. La palabra de Dios nos dice que Jesús veía la fe en las personas. Y esa fe que Él veía le permitía hacer milagros y prodigios. A veces usted viene a la iglesia y dice, sí, hermano, yo estoy orando, yo estoy clamando y puede venir y cantar y todo, pero yo estoy confiando en esto. Yo voy a hacer esto por si acaso. Yo estoy creyendo también en esto y no funciona así. Porque usted sabe en el fondo lo que Dios le ha dicho y de la manera que Él le ha dicho. Usted lo sabe. Así que no insista más. Y a veces Dios tiene que sacarlo de ese contexto de seguridad y quitarle ese bastón en el que usted se está apoyando para que no le quede otra opción, sino mirarlo a Él. Israel fue sacado de una gran ciudad, de un imperio, de Egipto. Y ahí, como quiera, tenían los beneficios de Egipto, de esa ciudad, de ese imperio. Tenían comida, casa, todos los beneficios. Y Dios los saca del desierto. Y miren lo que dice Nehemías 9:21. Los sustentaste, es decir, Dios sustentó al pueblo. 40 años en el desierto. Lea conmigo, no se me duerma, que veo a algunos como muy distraídos. Ponga su atención acá y no se deje robar la bendición de Dios. Usted tiene el control y tiene el dominio para prestar atención. Amén. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos se envejecieron, no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿No le parece eso maravilloso? En el desierto, miren lo que Dios hizo con ellos. No tuvieron necesidad de nada. Me impacta esa palabra. Amén. Durante ese tiempo Dios los sustentó. Comieron pan y no había panadería. Comieron codornices y no había Walmart. Tomaron agua y no una botellita. Dice que literalmente brotó agua, una fuente de agua de pedernal. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Y en el verso 23 dice, de Nehemías, dice, aún más hizo Dios más allá, porque cuando usted confía en Dios, ay, mi hermano, Dios hace mucho más de lo que podamos imaginar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Usted solo puede llegar a esos sueños que Dios le ha puesto en su corazón solamente de la mano de Dios, de ningún otro. Tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, nuestra iglesia, nuestra vida, cualquier área de nuestra vida solo funciona y prospera por nuestra confianza en Dios. Amén, a través de Él. Hoy día la gente busca el consejo aquí y acá y le resta valor a la oración. Cuando en la Biblia se nos exhorta a orar, orar fervientemente, orar en todo tiempo, orar sin cesar, no sin cesar, sin cesar, constantemente, orar en todo tiempo. Y aún habla algo que me impacta mucho y me gusta mucho, es la necesidad de orar. Dice Jesús, es una necesidad. Y a mí me impacta, porque así como yo tengo necesidades de comer, de todo, es una necesidad de orar. O sea, el más beneficiado voy a ser yo, usted y yo, no Dios. Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. Y Él quiere esa comunicación, decirle, Padre, me siento así, me siento de esta manera, Padre, mi fe está tambaleando, Padre, pero yo te quiero que seguir creyendo. Padre, tengo estos planes, ayúdame. Padre, tengo esta situación, ayúdame. Solo entiendo que dependo de ti. Eso es humillarse, eso es humildad. De saber y entender que dependemos de Dios, no solos. Amén. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo se acerca a usted y lo tiene en cuenta y le pide un consejo? Y todavía aún más cuando vemos a nuestros hijos que
que actúan conforme a lo que nosotros les decimos. Eso es muy gratificante. Amén. Nunca pares de orar. Santiago 5:16, en la Nueva Traducción Viviente, escúchenme, dice, la oración ferviente y apasionada de una persona justa, o sea, de usted y yo, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Tremendo, tremendo. Es efectiva. Nunca dejes de orar. Dios quiere que siempre lo estés mirando a Él. Porque déjame decirte, Él sabe que si nosotros al momento que apartamos nuestra mirada de Él, la vamos a poner en el hombre. Y déjame decirte, el hombre no da lo que Dios da. El hombre no puede hacer lo que Dios puede hacer. Amén, amén. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Entonces, la oración ferviente del justo puede mucho. En otras palabras, esa persona apasionada, esa persona que le cree a Dios, parada en la raya, de saber que Dios tiene un atributo y Él es fiel. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Y Santiago, amén, alábelo, gloria a Dios. De un fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque a veces nos preguntamos, ay no, yo no sé orar, ¿cómo oro? ¿Qué oración hago? Y Santiago aquí no se está refiriendo al tipo de oración, porque hay tipos de oración, hay de intercesión, de petición, de clamor, pero es que Santiago aquí está haciendo énfasis al orador, o sea, al que ora, a usted y a mí. Es a la actitud de la persona que ora, porque esa actitud puede ocasionar que el poder de Dios se desate, y es nuestra confianza en Él. Así que si usted mira las circunstancias, vivirá en ansiedad, en temor. Si usted vive en ansiedad y en temor, desbalanceado, porque eso tiene que estar bajo equilibrio. Pero si vamos más allá, si vivimos en esa incertidumbre y en ese desespero y en todas esas cosas que nos dan, que este mundo ofrece, porque nuestra mirada está más puesta y nuestros oídos en lo que el mundo da y no en lo que Dios da. Pero si usted alza los ojos a los montes y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Les dejo de tarea Génesis 6, leerlo. Y es el arca de Noé. Dice que Dios le dio la indicación, en el verso 16 dice que Dios le dijo a Noé las indicaciones del arca. Antes del diluvio, ¿verdad? ¿Saben la historia de Noé y el diluvio? Y dice que solo había una ventana. Dios le dijo, haga una sola ventana en esa arca. Y era arriba. Está ubicada en la parte de arriba. ¿Ustedes qué creen que significa eso? Para que mirara hacia donde Noé y se acordara del pacto de Dios. Amén. Así usted y yo tenemos no que mirar aquí abajo en las circunstancias, porque nos deprimimos. Nos agotamos emocionalmente y a veces no estamos agotados tanto físicamente por lo que hacemos, sino emocionalmente, de tanto mirar las circunstancias. Pero cuando nosotros que sabemos que nuestro socorro viene de allá arriba y miramos como Noé, estamos seguros y confiados. Amén. Entonces, ¿ustedes creen que Noé no tenía incomodidad en esa arca? Moviéndose para aquí y para allá, el olor de tantos animales. Imagínense por un momento. Claro que había incomodidad, claro que sí, pero para eso estaba esa ventana allí, para mirar a los cielos. Amén. Entonces yo quiero, hermanos, que recordemos 2 puntos en esta mañana. El primero es obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Y les dejo también otra tarea, leer Génesis 21 y 22, los capítulos 21 y 22. Dios le dice a Abraham y a Sara que serían padres de multitudes. Pero Sara era estéril, ya eran entrados en edad. Y Sara se adelanta y le dice a Abraham que tome a su sierva Agar, porque es para que le pueda dar un hijo. Miren cómo manipuló la situación, y a veces somos nosotros así. Y llamamos bendiciones a cosas que Dios no ha dado. Y somos tan buenos para justificarlas. Y el Señor puso todo. ¿Sí o no? Yo alzo la mano porque yo lo hablo con autoridad, porque yo soy la primera que muchas cosas hice así.
Y lo justificamos. Ay, el Señor puso todo a la mano. Wow, que mejor dicho. Y llamamos bendición a lo que Dios nos ha dado. Somos buenos justificándolos. Y justificamos esas cosas. Pero no es. ¿Y saben cómo es la manera y lo que he aprendido a hacer? A filtrarlo por los principios de la palabra de Dios. Las bendiciones o lo que nosotros le llamamos bendición, nosotros, ¿cómo los adquirimos? Si los adquirimos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces sí son bendición. Pero si eso me trae conflicto, si eso me separa de Dios, si eso me separa de la iglesia, si eso me separa de ser la madre para mis hijos, el padre para mis hijos, si eso me separa de vivir como una mujer sabia y como un hombre sacerdotal de casa, eso no es bendición. Entonces filtremos todo por la palabra del Señor. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Sara. Y fue fácil verlo, identificarlo, porque Ismael se volvió un conflicto. Se volvió un conflicto. Y eso es lo que no viene de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia también le da a Ismael. También bendice, porque Dios es fiel y misericordioso. Pero no era su propósito. Ahora, luego Sara queda embarazada de Isaac. Pero Dios le dice ahora a Abraham y le dice, deja ir a Agar y a Ismael. ¿Ustedes creen que Abraham no quería a su hijo Ismael? Claro, su hijo, ¿verdad? Pero Dios le está pidiendo ahorita que se vaya, ¿ok? Y le dice también más adelante que además de ello, Dios probó, porque así dice la palabra, Dios probó a Abraham y le dice que sacrificara a Isaac. Una prueba de fe. Dios quería ver si Abraham estaba poniendo más su confianza en lo que él le había dado, o sea, en Isaac, en lo que él le había dado, que en su palabra, que en lo que él le había prometido. ¿Sí me entienden? Pero él obedece y pone a su hijo en el altar. Hebreos 11:19 lo pone de esta manera. Pensando, o sea, Abraham al momento que pone a su hijo en el altar, dice, pensando que Dios era ¿qué? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Déjeme y le leo la traducción viviente. Dice, Abraham llegó a la conclusión, o sea, al momento del saber y obedecer, dice que llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo. O sea que espiritualmente, Abraham sí lo sacrificó. Sí lo sacrificó. Y tenemos que entender, hermanos, que hay cosas que tú no las vas a llegar a hacer físicamente, pero sí las hiciste antes delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que usted sacrifica en su corazón, deja su yo y va en camino a la orden de Dios, para Dios ya lo sacrificó. Amén. Porque Dios ve el corazón. Amén. Génesis 22:12 dice, y dijo, no extiendas tu mano. Ahí el Señor le dice a Abraham, cuando lo ve que va a sacrificar eso, y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En esta montaña Abraham se quedó en cero, se quedó sin nada. No tenía a Sara ahí, no tenía a Agar, no tenía a Ismael, no tenía a Isaac, ya prácticamente. Se quedó en cero. Y estaban viejos, Sara era estéril. Pero Abraham no puso su confianza en lo que Dios dio, sino en su palabra. Primera de Reyes 17, lo van a leer en casa también. Dios le dice al profeta que vaya donde una viuda. Y dice la palabra que literalmente en el verso 29, Dios le dio la orden a esa viuda, era una prueba de fe para esa viuda, que sustentara al profeta. Amén. Pero ¿cómo iba a sustentar la viuda? Imagínese usted viuda en una escasez tremenda con un solo hijo. Y quizás recibió del Señor esa palabra que dice, que una palabra de provisión, que Él multiplicará, ¿verdad? Más allá de lo que podamos imaginar, Dios suplirá cada necesidad. Quizás Él le dio esa promesa a esa viuda.
Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme riqueza en gloria. Y dice que cuando llega este profeta y le dice a ella, ¿cuál fue la respuesta de ella? Le dice, no tengo más que un poco de harina y un poco de aceite. Y mi plan es cocerlo, hacerme un pan y dárselo a mi hijo y a mí. Y pues de allí probablemente no sabemos, ¿cierto? El problema es que ella no tenía más que eso. Pero ella lo entregó al Señor. El profeta le dice, no temas, y eso es lo que Dios nos dice esta mañana, no teman confiar en Dios, no temas dar eso que Dios te está pidiendo que des, no temas ponerlo a Él de primero, no temas, porque el profeta representaba a Dios. Dice, la mujer obedeció conforme a la palabra de Dios y sucedió tal como la palabra había dicho, ahí lo dice, la harina y el aceite no escaseó. Dios cumple su palabra, mis hermanos, en tiempos de abundancia, pero también en tiempos de escasez. Amén, amén. Gloria al Señor, ponlo a Él primero. Colosenses 1, en el capítulo 17, dice, y Él, ¿quién es Él? Dios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando tú pones a Dios primero, todo te va a ser añadido, todo. Porque Él es antes de todas las cosas, o sea que Él es primero que todas las cosas que tú tengas. Amén. Y entonces Él va primero, Él quiere ser el número uno en tu vida y en todo lo que tú hagas. Cuando tú obedeces, Él se agrada. Y a veces, al igual que Abraham, Él solo quiere probar tu fe. Él solo quiere a veces probar tu fe. A ver, porque es fácil decir, sí, confiamos en el Señor. Señor, como decía Sonia, heme aquí, envíame a mí. Pero hay la necesidad en la iglesia. ¿Dónde está la confianza entonces? Tengo que trabajar, tengo que hacer, sí, son necesidades. Pero Dios nos está hablando de ser hombres y mujeres, ¿qué? Espirituales. Amén. Que lo que hablamos vaya de acuerdo a lo que, ¿qué? Actuamos. No para el hombre, no para el pastor ni la pastora, no para el líder, no. Una sola pieza, ¿para quién? Para Dios. Amén. El segundo punto que quiero, ¿cuál fue el primero? A ver si están obedeciendo, tienen un 10, muy bien. Vamos para el segundo, rebeldía y orgullo. Ay, sí que si nos cuesta obedecer a Dios, es porque entonces, mis hermanos, la rebeldía y el orgullo gobiernan nuestro corazón. No hay otra. No hay otra verdad. Como seres humanos, la rebeldía quedó incrustada, la rebeldía y el orgullo quedó incrustada en la naturaleza humana a causa del pecado de Adán y Eva. Por eso nuestra única esperanza está en la gracia de Dios, que envió a un redentor que en vez de ser infiel, fue fiel, que en vez de ser rebelde, fue obediente, y que en vez de estar lleno de orgullo, estaba tan lleno de humildad. ¿Usted no le asombra la humildad de Cristo? A mí me encanta la humildad de nuestro Señor. Y dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Primera Timoteo 2:14 lo pone de esta manera. El pecado de Adán y Eva, el orgullo y la rebeldía. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? Lo que el mundo ofrece. La misma técnica que usó Satanás en el huerto del Edén es la misma que él usa con usted y conmigo. Ofreciendo engaño, pasajeros, cosas temporales, pero las consecuencias son fatales. Miren lo que pasó con Adán y Eva.
Entonces tenemos mucho que aprender del error de Adán y Eva. La caída de la mujer fue el resultado de los argumentos de Satanás. Ella cayó porque aceptó, porque Satanás la obligó. No, es que usted y a mí no nos obliga a nadie, porque tenemos un libre albedrío, tenemos una voluntad. Por eso es que yo le digo que usted, ya Dios nos ha dado dominio propio, usted puede decir no. Usted puede controlarse. Y yo lo he experimentado con mis hijas. Cuando yo las veo, yo le digo, usted tiene dominio propio, usted se puede controlar. Y se quedan quietos. Yo nataciono. En ciertos momentos los saco allá y como que las vuelvo y las, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que nosotros a veces necesitamos. Sí, en serio. O usted se deja gobernar de Satanás o usted se deja gobernar de Dios. Amén. Dominio propio. Se me quedó grabado en las conferencias de las mujeres. ¿Se acuerda, pastora? Y las mujeres que fuimos, como una de las conferencistas nos decía que si usted logra el dominio propio, desarrollar, ya usted lo tiene todo ganado. El dominio propio. Y sí se puede. Amén. Dice, tenemos mucho que aprender de ese error. Eva creyó en las mentiras de Satanás, el fruto que le haría sabia y que ella y su marido disfrutarían de ese beneficio. Y Adán pecó porque tuvo una actitud, o sea, en Eva hubo orgullo y la actitud de Adán fue una actitud abierta de rebeldía contra Dios. El enemigo te va a poner argumentos que no son más que engaños para que seas rebelde y orgulloso. Y no aceptes con humildad la manera de Dios. Y decimos, ay, no, es que eso no es orgullo. Es que si usted estudia el orgullo, hay muchas maneras de orgullo, disfrazadas y muy disfrazadas. Muy, pero muy disfrazadas, que solo el Espíritu Santo puede sacarlo de su vida. Dice, Jesús, imagínense, el enemigo va a querer que tú vayas contra de las maneras que Dios quiere. Y es allí donde perdemos. Si nosotros no sabemos discernir la voluntad de Dios, usted va a caer en orgullo. O sea, el orgullo y esa rebeldía se va a levantar más que una vida espiritual. Imagínense la vida de Jesús, que Jesús le hubiera dicho al Padre, ay no Padre, bueno yo sí voy, pero yo quiero nacer en una cuna de oro. Yo quiero, mejor dicho, que hayan parteras ahí alrededor mío. Mas Jesús nació ¿en dónde? En un pesebre. ¿No nos deja eso mucho que aprender? A la manera de Dios, del Padre. Entró en Jerusalén, dice, la Biblia dice la entrada triunfal. Triunfal de rey, porque es que Jesús sabía lo que Dios decía de él, no lo que el mundo decía de él. Y entró, no le importó entrar en un asna, en un burrito. Él no le dijo, Padre, no, consígueme el último modelo de allá del Imperio Romano. La última limusina. No. Y no hablamos de que no nos gusten las cosas buenas, claro que sí. Y aspiramos y es bueno tener aspiraciones, claro que sí. Pero las que vengan del Padre. Porque el Padre no es mezquino, Él quiere lo mejor, Él quiere que sus hijos sean un reflejo. Su vida aquí va a ser un reflejo del Padre. Entonces, ¿cómo está interesado Dios que usted se vea? Mejor, ¿cierto? Entonces, pero Él quiere primero su corazón. Porque Él puede darle lo que usted anhela, pero le va a hacer un daño grandísimo si usted no tiene el carácter para manejarlo. Él no le va a dar dinero si usted no tiene el carácter para manejarlo. Él no le va a dar ese matrimonio que sueña, ni la situación se va a arreglar si usted no primero se humilla ante Dios. Amén. Rápidamente, en Segunda de Reyes 5, no se me cansen por favor. Segunda de Reyes 5, el caso de Naamán, famoso. Un hombre que tenía lepra. Y Dios le dijo a través del profeta, ve a Naamán, usted va a ser sanado si usted va
al río Jordán, se lava 7 veces y va a ver cómo esa lepra se le sana. Porque Dios lo va a sanar a través de eso. Esa era la manera de Dios. Pero en el verso 11, miren lo que Naamán dijo. Naamán se fue como enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué es esto que pensó él? A ver si están prestando atención. ¿Qué se manifestó ahí en Naamán? Orgullo. Yo quiero que sea así. Y es que yo voy a hacer esto porque es así. Es que eso tan ilógico que Dios me manda a hacer, que perdone a mi hermano. Y es que eso tan ilógico que es. Y siempre soy yo y yo. Y enojado, queja. ¿Cuántas veces se quejan? Si contáramos al final del día, yo hago ese ejercicio con mis hijos, la noche. Vamos a contar las quejas que tuvimos hoy, y van a ir disminuyendo. Y las vamos a cambiar por agradecimiento, porque al empezar el día, al abrir nuestros ojos, le digo yo, gracias Señor, porque estoy vivo. Amén. Cuando nosotros desarrollamos el hábito, porque es un hábito que Dios no va a desarrollar por usted, es usted que lo tiene que hacer. Gratitud, usted obliga a su ser a ser agradecido con Dios. Amén. Agradecido. Él menospreció la palabra de Dios, la dirección de Dios. Y el verso 12, miren lo que también se levanta ahí. Él dice, aparte de eso, dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué es esto? ¿Y qué más? Rebeldía. Rebeldía. Pero no es mejor esto, pero es que ¿por qué Dios no mejor es de esta manera? Y el diablo aprovecha eso, ese orgullo que todavía está allí y esa rebeldía para él entrar. Porque es que es como en un parqueadero. Estos días me pasaba eso. Y luchaba porque, y en algo y tenía esa carga en el corazón, pero oré, la entregué al Señor. Y es como que cuando estaba haciendo la compra y llegué a Walmart y veo los parqueaderos, ¿verdad? Todos llenos y buscando un espacio y no lo encontraba. Y es como que el Señor me decía, así es, Caro. Así es. Si en tu vida no dejas ningún espacio para si está lleno de mí todo, y si no hay ni un solo espacio para que el enemigo entre allí, tú estás bien, tú estás completa. Y así es. No podemos dejarle ningún espacio al enemigo, porque él va a entrar. Amén. Y él te va a sugerir otro plan diferente al de Dios para tu sanidad, para todo eso que tú necesitas alcanzar. Así el enemigo tratará de tergiversar la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios, pero la tergiversa, ofreciéndote atajos, opciones, por aquí es más rapidito, hazlo de esta manera. Y si tú la tomas, le estás haciendo caso a Satanás. Por ende, ¿qué ofrece Satanás? El pecado. Y el pecado va a tener una ¿qué? Consecuencia. Así que mientras tú coges esas sugerencias y te desvías del plan de Dios, Dios sí te va a llevar porque al plan o al propósito por el cual usted está aquí en la tierra, Él sí te va a llevar. Porque es que no es por ti, es porque Él tiene un atributo y es que Él es inmutable. Y Él lo que dice, lo cumple. Entonces, el problema es que coger esos atajos, va a haber atrasos en tu plan de vida.
Va a haber atrasos por las decisiones que tú y solamente tú has tomado, lejos de Dios. Va a haber consecuencias. El problema con esto es que pasa el tiempo y por eso es que hay muchos cristianos que viven diciendo, ay, pero tanto tiempo esta situación y no ha cambiado y lo ven y lo mismo y no situación. Y lo que pasa es que sin darte cuenta, tu corazón se llena de amargura. Y empiezas en la dureza de tu corazón a culpar a todos los demás. A señalar a todos. Todos tienen la culpa, es que mi esposo tiene la culpa, es que mi hijo tiene la culpa, es que mis padres tuvieron la culpa, es que en la iglesia el hermano es el que tiene la culpa, es que el pastor, la pastora, es que todos. Así, señalar y no miramos hacia nosotros. Cuando nadie tiene la culpa de nuestras decisiones, sino más que nosotros mismos. Amén. Incluso llegamos a culpar a Dios. Porque somos buenos para buscar culpables. Eso está como que en nuestro ADN. Del fracaso nuestro a los demás. Cuando los únicos responsables somos nosotros por nuestro orgullo, rebeldía e indiferencia a Dios. Un ejemplo claro, el hombre paralítico. Que dice la Biblia que hacía 38 años ese hombre estaba allí paralítico. Y Jesús llega, y usted puede leer la historia en casa en Juan 5. Y Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Y él que dice, le sacó una carrandanga de argumentos. Ay, Señor, es que cuando yo voy, ya otro se ha metido ahí en el estanque, y pues ni modo, y que no tengo quien me lleve, y así somos. Damos tantas excusas y el Señor ni siquiera nos está preguntando eso. ¿Qué le dijo a él? Él es bien directo. Yo no sé por qué la gente se enreda con la palabra. La palabra es tan clara. Dios es claro. Dios es claro. Y dice que él le dijo, ¿quieres ser sano? Y miren lo que dice. Él sacó todos esos argumentos. Jesús te está preguntando a ti, ¿quieres ser sano? Y tú lo que le estás dando es excusas. Jesús no es movido por tú o por mi autocompasión, ni por mi autoconmiseración. Eso no mueve a Dios. Eso mueve la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso. Y aún ya está establecido. O sea, dice la palabra que nuevas son cada mañana su misericordia. Entonces, esa es la misericordia de Dios. Pero lo que sí mueve a Dios es la fe. La fe es lo que mueve a Dios y agrada a Dios. No nuestra autocompasión, no es nuestra autoconmiseración. Yo me cansé de estarme teniendo yo lástima de mí misma. De estar culpando a mi esposo, a mis hijos, a los demás, por mis decisiones. Me harté. Y me humillé al Señor y el Señor me ha ayudado. Me ha transformado y por eso soy libre, porque es que no hay mejor, amén, no hay mayor satisfacción que sentirse libre, libre de saber que nadie me puede robar lo que Dios me ha dado. Y que si me lo robo es porque yo misma lo entrego. Que si alguien me quita a mí la paz es porque yo se lo entrego. Que si alguien me quita mi gozo es porque yo se lo entrego. Amén. Amén. Entonces, este hombre le salió con muchas cosas al Señor. El verso 8 dice que Jesús le dijo, es decir, Dios no le dio cuerda a su argumento. Él lo dejó que hablara. Pero Dios no le dijo, ay, mijito, sí, pobrecito, papito, lindo, ya voy. No. El Señor ni le prestó atención. Le dio una orden y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero como si él era paralítico. Verso 9 dice que al instante quedó sano. En el momento que usted recibió una palabra de Dios en su situación, ya, eso está hecho. Que usted no lo haya visto, que todavía no haya cambiado, no quiere decir que eso ya no esté listo, porque Dios lo dijo y Dios es la autoridad.
pero usted tiene que creerlo y caminar en esa palabra. Caminar, actuar conforme a esa palabra. Ver con sus ojos espirituales. Amén. El verso 9 dice que él al instante, enseguida fue sanado y tomó su lecho. Hubo una acción. Él tomó su lecho y anduvo inmediatamente cuando Dios le dio esa palabra. Salmo 107:3, 107:23, ya vamos a acabar. Ya con esto acabamos. Y quiero que se concentre muy bien en este salmo. 23 al 28 dice, miren esta situación tan tremenda que pasa aquí. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto ¿qué? Y sus maravillas en las profundidades. Alto ahí. O sea que usted y yo no tenemos excusa. Nosotros sí vemos las maravillas de Dios. Adelante. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. ¿Y tu ciencia es qué? Toda su ciencia es inútil. Ningún recurso de este mundo será útil. Nada, nada. Allá afuera le pueden prometer lo que sea, pero nada. Usted puede tener esa chequera llena, ¿y de qué le sirve? Sí, lo vimos en la pandemia, cerraron todo. Y el que tenía su cuenta de banco en cero, como el que la tenía llena, igual no podía comprar. ¿Me equivoco? Leía la historia de una modelo multimillonaria, postrada en una cama con cáncer. Decía, tengo afuera carros de lujo, mi chequera llena, tantas cosas. Sin embargo, estoy aquí postrada y nadie puede. Puedo pagar los mejores médicos, decía ella, y no puedo hacer nada. Ese es el caso del Salmo. Sigamos adelante. Su ciencia es inútil. Ese era el verso 28, ¿verdad? Ah, no. Dice, miren lo maravilloso de nuestro Padre amoroso. Él es hermoso. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra ¿de qué? Nos libra de nuestras aflicciones. Yo le pido al Ministerio de Alabanza que me acompañen, por favor. Y quiero que usted se ponga de pie.